Bien, hermanos, hoy quisiéramos hablar acerca del tema unidos en Cristo. Es muy interesante cuando comienza la iglesia, los primeros versículos que nos habla ya de los hermanos reunidos, ahí a partir de Hechos 2, nos habla de una iglesia maravillosa, ¿verdad? Nos habla de una iglesia que todos compartían el pan, que todos se reunían en las casas, que tenían grupos pequeños, ¿verdad? En las casas no eran tan pequeños porque eran enormes, pero cuando usted lee esos versículos, usted se da cuenta que había una armonía impresionante, increíble. Los hermanos dicen que comían el pan juntos, ¿verdad? Y dice que todos tenían en común todas las cosas. Y ahí pues ustedes conocen la historia. Pero unos capítulos más adelante cambió la historia. Unos capítulos más adelante la historia cambia de lo que es la iglesia, y desde ese momento la iglesia dejó de ser la de Hechos 2. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? Comenzaron los griegos a decir: ¿y por qué nos sirven tan poquita comida? Ahí empezaron los problemas. Y saben, eso terminó con conflictos y terminó con personas resentidas y por qué le dan más a ellos y más a nosotros. Y una de las cosas que siempre tenemos que ver, hermano, es que los problemas siempre comienzan por pequeñas cosas, como la comida. Y tal vez algún hermano llegó y vio: mira, a este le pusieron más que a mí. Y empezó y le dijo al otro, y le dijo al otro, y empezó la iglesia a ver que a otros les estaban dando más comida. A nosotros, claro, nosotros por ser griegos nos dan menos. Como ellos son judíos, por supuesto que sí. Y la iglesia dejó de ser la misma. Y vemos ya una iglesia que ya no tenía en común todas las cosas, que ahora se comenzaron a ver en pequeñas cosas grandes diferencias. Y saben, una de las cosas que vamos a hablar en esta mañana es precisamente el tema unidos en Cristo. Vamos a estar viendo algunas cosas importantes en esta mañana. Primero vamos a ver algunos detalles de esta carta de Pedro. Vamos a ver algunas cosas importantes de esta carta de Pedro. Primero, es una carta escrita para creyentes que estaban pasando diferentes pruebas, ¿verdad? Pedro va a escribir ya una iglesia que ya no tenía esa armonía, que ya no tenían en común todas las cosas, sino que al contrario, estaban siendo perseguidos y tenían problemas serios. Entonces Pedro va a tomar un poco de esta carta y va a escribir a esos hermanos que están pasando por momentos difíciles, por momentos de pruebas, por persecución. La persecución en ese tiempo, hermano, era algo complicado, era muy fuerte. Aún perdían la vida muchos creyentes. Así que Pedro va a tomar un tiempo para animar a los creyentes que estaban en esas características. También el propósito de la carta, dar esa esperanza y unión de los creyentes. La iglesia comienza a tener estos problemas cuando comienza a haber esa ruptura en la comunión entre los hermanos. Antes estaban en armonía, comían el pan, partían todo perfecto, hasta que comenzaron los problemas y comenzaron a dividirse. Pedro le escribe a estos hermanos y les va a dar la esperanza y el propósito de que permanezcan unidos. Y ahora es lo que vamos a ver: cómo es que podemos permanecer unidos y por qué debemos permanecer unidos. Y la otra cosa interesante es que va dirigida a creyentes que vivían en 5 provincias diferentes. Si usted lee, por favor, vayan a la palabra de Dios, abran el libro que vamos a estudiar, abran Primera de Pedro para ir con la lectura de lo que vamos a ver y tenerlo todo listo para no perder mucho tiempo. Primera de Pedro, dijimos que iba dirigida a 5 creyentes que vivían en 5 provincias diferentes. Me llamó la atención esto, que es la misma carta a diferentes iglesias, ¿verdad? No una carta diferente a otra iglesia. ¿Qué nos hace pensar esto? Que era lo mismo que estaban pasando en las otras iglesias. Y que lo que yo haga a distancia con mi vida no es algo que solamente me va a afectar a mí. ¿Vieron ustedes el cierre de gobierno de los Estados Unidos? Y uno dice: ¿qué me importa a mí eso? ¿En qué me afecta a mí que cierren el gobierno de los Estados Unidos? Pues bastante, muchísimo nos afecta. Entonces nosotros no podemos decir que lo que pase lejos de nosotros no me afecta a mí. Por supuesto que sí. Hermano, lo que yo haga con mi vida sí afecta a la iglesia. Sí afecta a la iglesia. Yo no puedo llegar a decir: mira, hermano, es mi vida, es mi forma de ser. Tengo que llegar a entender que donde yo esté represento a la iglesia y lo que yo haga va a afectar a la iglesia. Por supuesto que sí.
Una de las cosas que siempre hacemos es eso, cuidar nuestro testimonio por lo mismo, no importa donde estemos. No importa donde yo esté, tengo que cuidar mi testimonio porque represento no solamente al Señor, sino a una iglesia también. Y tengo que tener mucho cuidado con mi comportamiento. Y Pablo dice, le dirige a 5 iglesias diferentes. 5 iglesias diferentes. Y es muy importante, por tiempo no podemos profundizar en esto, pero tenemos que llegar a entender que no podemos vivir esa vida de que yo soy aquí, usted aquí, yo no entra en las cosas del Señor. Ahora, una de las realidades más duras de aceptar es que en el pueblo de Dios no siempre los creyentes se llevan bien. Olvídese de eso, incluyendo esta iglesia. Nunca en la historia va a suceder que nos reunamos todos los creyentes y que todos nos llevamos bien. Eso es hipócrita, eso es mentira y eso es imposible. Siempre van a haber problemas. Siempre. Tengo 40 años de estar en la obra del Señor. 40 años. Y no he conocido una iglesia que no tenga problemas. Ahora, he conocido muchas iglesias que se han dividido por problemas. Muchísimas iglesias. Y tenemos que llegar a entender que no siempre me puedo llevar bien con todos. Tratar de llevarme bien con todos, hermanos, es imposible. No se puede. Mi personalidad, tal vez hay personas aquí que no les gusten. Es así y tiene todo el derecho de eso. Mi problema es cuando yo hago una barrera por eso. Ahí es donde está el problema. A mí me estresa el orden de Alonso. Me estresa el orden de Alonso. Yo voy a, bueno, casi no lo hago, pero su oficina es increíblemente ordenada. Y todo lo tiene ordenado y todo. Vayan a mi oficina. En mi perfecto desorden yo sé dónde está todo. Yo no puedo llegar a decirle a Alonso que está mal porque tiene ese orden para así justificar mi desorden. El problema nuestro es así. Ahora, hermano, hagámonos esto. Es imposible que en esta iglesia no hayan problemas. O hermanos que no sean conflictivos los unos con los otros. Siempre va a haber. Ahora, déjenme explicar porque vamos a avanzar en algunas cosas importantes. Generalmente, estas divisiones surgen como resultado de no saber manejar y aceptar nuestras diferencias. Es un grave problema. Todos aquí somos diferentes. Absolutamente todos aquí somos diferentes. Tenemos gustos diferentes, nos comportamos de algunas formas diferentes, reaccionamos al mismo problema de formas diferentes. El problema es ese, que nosotros pensamos que la persona tiene que reaccionar exactamente igual como yo reacciono ante el mismo problema, y no es así. Unos lloran, otros ríen, otros tiran, otros gritan ante el mismo problema. No es así. Generalmente esas divisiones surgen porque yo no entiendo eso, porque yo quisiera que todos los demás actúen como yo actúo, y no se puede. Es imposible que sea así. Generalmente surgen cosas y los problemas surgen por ese tipo de cosas. Por comidas, por la cantidad de comida que me están sirviendo, casi que se dividió la iglesia. Comenzaron problemas en la iglesia nueva, simplemente por algo como la comida. Las diferencias no nos dividen, sino que nos complementan. Esto es maravilloso. Las diferencias no deberían dividirnos a nosotros. No estoy hablando de diferencias doctrinales, ¿ok? Porque las diferencias doctrinales, por supuesto que hay que tener aparte ese capítulo. Pero estamos hablando de la unidad entre hermanos, de la unidad entre hermanos. Yo no puedo tener, por supuesto, una comunión o una relación con personas completamente diferentes a lo que creo. Pero por eso quiero que saquen directamente de la cabeza, entonces yo puedo tener comunión. No, yo no estoy hablando, estamos hablando entre los que estamos sentados acá. Las diferencias no nos tienen que dividir, son complementos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la variedad? ¿Para qué fue que Dios proveyó a la iglesia de esa diversidad, de esas diferencias? ¿Para qué fue, hermanos? ¿Para que hubiera competencia? ¿Para que hubieran problemas entre los líderes? ¿Para qué fue? ¿Para qué? El propósito de que seamos diferentes, de que el liderazgo de Erwin sea diferente al mío o al de Alonso, no es que somos queremos ser diferentes porque sé más o sé menos o tengo más experiencia. No radica en eso. Dios va a usar la personalidad de Erwin, la personalidad de Alonso y mi personalidad para la edificación del cuerpo de Cristo. En el momento en que yo vea a Erwin como competencia,
¿Qué es lo que pasa en muchas iglesias? ¿Saben el privilegio que tenemos en esta iglesia, hermano? ¿Saben por qué yo voy a predicar a muchas iglesias? Porque en muchas iglesias solo el pastor puede predicar y no hay nadie más que predique. Acá no hay ese problema, no existe esa necesidad. Ustedes tienen predicadores espectaculares y unos que vienen creciendo, ni se diga. Pero si yo veo a Ervin como mi competencia y a Alonso como mi competencia, me equivoqué. Son el complemento de mi ministerio. Porque cuando yo llego y me siento, Ervin edifica mi vida y Alonso con su mensaje. Entonces no se trata de diferencias, sino se trata de cómo ellos complementan mi vida, mi ministerio. Y esto es lo que tenemos que entender que hace la iglesia. Claro que somos diferentes y pensamos diferentes y actuamos diferentes, pero esa diferencia no me tiene que hacer a mí que me siente al otro lado de la iglesia para no sentarme con el hermano. Ese es el problema que tenemos. Ahora, hermano, Pedro nos da 4 razones. En pocos minutos vamos a ver 2 razones. Pedro nos da 4 razones que nos unen como hijos de Dios. La primera que vamos a ver, tenemos el mismo alimento. ¿Qué dicen los versículos del 1 al 3? Hermano Ervin. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las destrucciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Gracias, hermano. Tenemos el mismo alimento. Una de las cosas que nos debe unir a nosotros es que tenemos el mismo alimento. La Biblia que usa Ervin es la misma que yo uso. Y la Biblia que le habla al pastor Alonso es la misma que me habla a mí. Y la misma Biblia que nos ha hecho crecer a muchos es la misma Biblia que los puede hacer crecer a ustedes. Eso es lo que Pedro está diciendo. Ahora, noten algo importante. Dice ese pasaje, desead como niños recién nacidos, pero escuche esto, la leche no adulterada. Vivimos en un mundo que adultera todo, absolutamente todo. En mis tiempos vendían la leche como tenían que venderla. ¿Se acuerda, Ervin, en esas botellitas? ¿Vos sí te acordás? Don Walter. Esa pregunta se la tuve que hacer a don Walter yo. Cuando había para comprar en mi casa una botella de leche para 11 hermanos, nos peleaban porque el placer más enorme era quitarle la tapa a Ervin. Eso traía una tapita, se quitaba esa tapita y traía un protector de cartón y usted lo levantaba y ahí traía una crema. Matábamos por eso. Hoy en día no existe eso. Ahora, la Biblia dice que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche no adulterada. Hoy en día, usted y yo tomamos absolutamente todo adulterado, absolutamente todo. Una vez estuve en una granja en Estados Unidos y llegaron a dejar unos pollitos así chiquiticos. Digo yo, oiga, ¿cómo va a hacer usted tanto tiempo? Dice, con tanto tiempo, en 3 semanas ya están saliendo listos para ir a que se lo coman. 3 semanas. Les meten de todo. Pollos como este tamaño, amarillos, Chernobyl, tipo Chernobyl. Una cosa terrible eso. Tenemos el mismo alimento, pero el problema dice que tenemos que desear como niños la leche no adulterada. Ahora, ¿cuándo es que yo adultero esta leche espiritual que está hablando? ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios. El problema nuestro cuando adulteramos la leche es que cuando mezclo un poco de mi carne con un poco de la Biblia. Ahí es cuando la leche pura de la palabra de Dios comienza a adulterarse. Cuando pongo en esa pureza de la palabra de Dios mi filosofía, mi pensamiento, lo que yo creo y cómo se tienen que hacer las cosas. Ese es el grave problema nuestro. El problema nuestro es que usamos un poco de la Biblia y un poco de mi experiencia, un poco de la Biblia y un poco de mi sabiduría. Cuando yo actúo de esa forma para mantener la unidad es un problema serio. No puedo mezclar la palabra de Dios. Y vivimos en un mundo, en una iglesia, en donde esto, hermano, está pasando de formas impresionantes, increíbles. La ausencia de la buena palabra de Dios hoy en día es impresionante, es increíble. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios que tenemos hombres, personas, mujeres, maestras de escuela dominical que se prepararon para estudiar la palabra de Dios y que están transmitiendo lo que la Biblia dice. Si ustedes escucharan lo que yo tengo que escuchar, en muchas iglesias se asustarían en cuanto a qué es la palabra de Dios.
Y el problema nuestro, hermano, surge cuando mezclo un poco de mi carne con un poco de la Biblia. Y los conflictos y divisiones vienen cuando adultero eso. Cuando comienzo a meterle a la Biblia lo que yo creo. Cuando comienzo a meterle a la Biblia mi experiencia, mi sabiduría, mi personalidad y mi carácter todavía. Yo soy así. Tenemos el mismo alimento. Si todos tomáramos del mismo alimento, con la misma actitud, ¿cuál sería el resultado? Unión. Pero nuestro problema es que estamos adulterando la palabra de Dios. Y estamos poniéndole aún filosofías hoy del mundo, trayendo a la iglesia las filosofías, las cosas del mundo para traerlas y mezclarlas un poco con la palabra de Dios. Mezclamos eso y sale una doctrina nueva, un pensamiento de un hombre. ¿Ha escuchado a Alonso Erwin hablar de la cuatridimensión? ¿Han escuchado? Terrible. Están enseñando hoy en las iglesias. ¿Qué es eso? Es, bueno, que tanto Dios como Jesús como el Espíritu Santo fueron creados. Por lo tanto, hay un ser superior a esos tres. ¿Se dan cuenta? Y lo están enseñando de la palabra de Dios. Entonces, hermano, Pedro dice, tenemos el mismo alimento. No mezcle su personalidad, no mezcle sus sentimientos a la hora de perdonar, a la hora de relacionarse con personas, porque entonces adulteramos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tenemos que permanecer unidos. Sí, se puede permanecer unidos, sí, si tomamos de la misma leche. Hay una historia impresionante. Me gusta mucho la historia y hay una parte en Israel que se llama Masada y ahí sucedió una de las cosas más impresionantes, un suicidio masivo. Los judíos se suicidaron ahí mientras para que no los tomaran, los romanos castigaban muy fuerte a los que se rebelaban contra ellos, entonces ellos prefirieron matarse, ¿verdad? Para que no los agarraran los romanos y tomaron un veneno. Ahora, todos tomaron el mismo veneno. ¿Sabe lo que pasó? Todos se murieron, porque tomaron exactamente el mismo veneno, la misma cantidad. O sea, lo que estamos diciendo es que cuando yo tomo la pureza de la palabra de Dios sin contaminación, y todo lo hacemos, el crecimiento va a ser el mismo, exactamente el mismo. Tenemos la misma pureza de la palabra de Dios. Es exactamente lo mismo. La segunda, somos piedras de la misma construcción. ¿Qué decía mi hermano Erwin? Perdona, pero es que me gusta mucho como lees vos. Léeme los versículos a partir del 4 y el 2 nada más, para no gastar mucho tiempo. 4 y 5, digámoslo así. Después en casa lo leen lo demás. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Ajá, está hablando de Cristo, sigue hermano, sí. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gracias, hermano Erwin. Somos piedras de una misma construcción. Me llama la atención que dice, vosotros como piedras, ¿qué? Vivas, ¿verdad? Piedras vivas. Ahora, hermano, no se ve bien, pero esta foto es parte del muro de los lamentos que está ahora en Israel. Muchos lo hemos visto, ¿verdad? Esto no es parte del templo, ni mucho menos. Es un muro que rodeaba a Jerusalén, pero para llegar a las verdaderas paredes de ese tiempo, pues hay que meterse casi 15, 20 metros hacia abajo, ¿verdad? Que ahí es donde podemos encontrar realmente cosas de ese tiempo. Pero este es un tiempo ya más cerca. Pero si ustedes se dan cuenta, esta parte es parte del muro. Ahora, ¿qué notan ustedes ahí? Diferentes piedras, ¿se dieron cuenta? Y en diferentes piedras, ¿saben por qué? ¿Saben por qué son diferentes piedras? Porque este muro fue construido por diferentes imperios que conquistaron a Israel. Entonces, venía un imperio, destruía, ¿y qué hacía? Las piedras llegaban, las volvían a usar para llegar a construir. Si se dan cuenta aquí, hay una piedra que es una ¿cómo se llama? Una columna. La tomaron y la pusieron. Se dan cuenta que hay unas piedras más pequeñas, unas piedras más grandes, unas piedras un poco más antiguas, y las piedras que sostienen ese muro ya no se ven, ya no se ven. Y a mí me encantó esta imagen porque precisamente esto es lo que refleja la unidad. ¿Cuál piedra es más importante? ¿Qué importa que sea una piedra muchísimo más pequeñita o una más grande o una más antigua? ¿Qué interesa eso? ¿Qué importa?
Mi experiencia de 40 años me hace más especial que ustedes en la obra de Dios. Jamás, nunca, simplemente ocupo una parte en esa pared. Mi problema comienza cuando pienso que mi conocimiento, mi sabiduría me hace más importante. Ahí no está mi lugar en eso. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hermano, somos piedras diferentes, pero de un mismo edificio. El cuerpo de Cristo. Somos piedras diferentes y es una maravilla eso. Es una maravilla que seamos diferentes. Porque ¿qué dijimos? Que las diferencias que hacen nos complementan. Nos complementan. Entonces es una maravilla. Cuando ignoramos nuestras diferencias y nos enfocamos en un mismo propósito, el resultado será un cuerpo bien nutrido y fuerte. ¿Somos diferentes? Sí, somos diferentes. ¿Ocupamos lugares diferentes? Sí, ocupamos lugares diferentes. Unos son más grandes, sí, tienen mayor responsabilidad. Unos están puestos un poco más viejos, pero todos construyen un mismo edificio. ¿Saben? De las maravillas más hermosas que tenemos que aprender es que aquí no hay nadie más importante que nadie. Y que yo necesito tanto de Juancito, de Ervin, de Yesenia, tanto de ellos en mi ministerio, de Steven, tanto de ellos necesito. Y que mi experiencia y mi posición no me hace más especial, no me hace absolutamente nada especial. Somos la piedra del mismo edificio. Dentro de las cosas más importantes para Satanás, hay veces pensamos que Satanás está preocupado en ciertas cosas de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, he escuchado tantas cosas acerca de cómo podemos luchar contra Satanás y cómo podemos, y las cosas que Satanás quiere atacar y por eso tenemos que hacer esto y lo otro, ¿verdad? Pero en realidad una de las cosas que Satanás, el objetivo número uno de Satanás es atacar la unidad de la iglesia, ese es el objetivo. Y desde siempre ha sido así. Desde siempre Satanás ha tratado de separar al hombre de Dios, y lo hizo en el huerto del Edén, ¿verdad? Y dense cuenta que por dónde empezó, por comida, lo mismo, ¿verdad? El fruto, la comida, cosas tan sencillas, tenían muchos árboles. Y noten cómo Satanás siempre nos dirige la mirada hacia cosas que no tienen importancia. Hermano, no tienen importancia. ¿Saben cuántos problemas hay en las iglesias por cosas que no tienen importancia? Por cosas que se resolverían tan rápido como empezaron. Pero muchas veces nosotros no llegamos a entender que el objetivo de Satanás es ese. Es destruir una iglesia. Es tener a los hermanos juntos, pero no en armonía. ¿Escucharon lo que leímos ahora en la mañana? Dice que es bueno y agradable habitar los hermanos juntos, pero ¿cómo? En armonía, como hoy escuchábamos. Extraño tanto eso, hermano. Esa alabanza, esa forma de alabanza al Señor, la extraño tanto. Pero escucho uno y escucho yo digo, a ver dónde desafina el saxofón y no encuentro. ¿Dónde? No encuentro. A otro lado, sí, no lo encuentro. Y qué hermoso, hermano, es eso. Y decíamos que muchas veces las cosas vienen por dentro aún del matrimonio, los grandes conflictos vienen por cosas pero tan pequeñas y se hacen grandes conflictos. Y como hoy en la mañana fue muy interesante, ahora que empezamos en cuanto a cómo estaba la iglesia y todo, y empezó el asunto de la comida y todo eso, por cosas pequeñas como la comida el pueblo se dividió. Hoy en la mañana tuvimos un altercado familiar increíble, pero yo decía, hoy me tocaba hablar de eso, y yo decía, Señor, no me lo dejaste más claro, ¿verdad? Generalmente yo preparo el desayuno en casa, generalmente, hace 40 años lo preparo. Y los sábados y domingos, pues es la oportunidad donde tenemos para desayunar todos así juntos, ¿verdad? Pues, entonces en la mañana le pregunto a Helen, ¿qué quiere desayunar? Y me dice, una soda, galleta soda, ok, perfecto. Le pregunto a Daniela, ¿va a desayunar? Sí. ¿Usted va a desayunar? Sí. Entonces voy, le hago una cosa, otra cosa, pongo la galleta de Helen, pongo lo de Jiménez, y se sientan y se quedan viendo. ¿Y por qué ella tiene eso y yo no? ¿Y por qué a mí me dio galleta soda y no me dio el huevo? Y empezó una discusión terrible, pero terrible. Y entonces, ¿qué hicieron? Agarraron el huevo, lo partieron el queso, la salchicha. Helen siempre comió galletas soda, así siempre le fue feo. Pero, hermano, las cosas pequeñas, mal tratadas, mal manejadas, siempre terminan en cosas grandes. Ahora,
Dentro de las cosas que estamos viendo, amado hermano, dijimos que somos piedras de la misma construcción. Hablamos de que cada una de esas piedras es diferente, tiene señales diferentes, formas diferentes, pero están sosteniendo un mismo edificio, ¿verdad? Y que ninguna es más importante. Entonces, somos piedras de una misma construcción. La otra cosa importante que quiero resaltar es esto: tenemos un mismo sacerdocio. Si usted lee la palabra de Dios en los versículos 5 al 9, pero dice que sois guardados por medio del poder de Dios. Hablamos acerca del sacerdocio del creyente, ¿verdad? Hablamos acerca del sacerdocio del creyente. ¿Quiénes estuvieron en pandemia aquí? ¿Lo recuerdan? Nos conectamos, ¿se acuerdan qué tiempo es eso, no? Y hablamos acerca del sacerdocio del creyente. Habla acerca de una misma posición que tenemos. Ahora, vean qué interesante esto. Dice, Erwin, ¿podrme leer los versículos del 5 en adelante, del que estábamos? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Amén. Vamos a ver algunas cosas importantes con eso, pero ahora, dentro de las cosas que tenemos, por tiempo no lo puedo hacer, pero tendríamos que estudiar un poco acerca de lo que era la responsabilidad del sacerdote, ¿verdad? Del sumo sacerdote. ¿Qué era lo que hacía el sumo sacerdote? Dentro de las cosas increíbles que el sacerdote muchas veces, ustedes lo saben y lo conocen perfectamente, solo él tenía la oportunidad de entrar a la presencia de Dios directamente, solo él. Y una vez al año podía entrar el sumo sacerdote ahí a sacrificar al lugar santísimo una vez al año, y solamente él podía hacerlo. Él era el único que tenía la exclusividad de entrar directamente a la santidad, a la presencia de Dios. Hoy, por la sangre, por el sacrificio de Cristo, hoy nosotros tenemos absolutamente todos la misma oportunidad de hacerlo. Tenemos la misma oportunidad de adorar juntos, como lo hicimos hoy, de sentarnos, de alabar al Señor, de cantar. Tenemos la oportunidad de ministrar juntos. Hoy podemos hacerlo. En los tiempos de los sacerdotes era su exclusividad, nadie más lo podía hacer. Solo ellos eran exclusivos y ellos eran los únicos que podían entrar directamente a la santidad, a la presencia del Señor. Hoy nosotros tenemos el mismo sacerdocio, nos da la misma oportunidad de entrar a la presencia del Señor. Esto es una cuestión de responsabilidad, hermano. La unión entre el creyente es una cuestión de responsabilidad. Por eso, su falta de comunión con Dios no solamente le afecta a usted, me afecta a mí. Por supuesto que sí me afecta a mí. Su falta de comunión con Dios, su falta de alimentarse de la verdadera leche espiritual, sí me afecta a mí. Por supuesto que sí. La unión es una cuestión de madurez, es una cuestión de decisión. Generalmente las personas más inmaduras son las personas que más conflictos hacen, y no es culpa, porque muchos de los que estamos aquí, incluyéndome, comenzamos sin saber absolutamente nada. Yo tengo algunos estudios míos hechos todavía guardados, y a veces lo leo y ¿qué dije yo aquí? ¿Qué es esta barbaridad que dije? Uy, vale que el Señor no me va a juzgar por eso, ¿verdad? Pero hemos madurado, hemos crecido. La unidad es una cosa de madurez, y la madurez es algo personal. La iglesia no puede llevar a nadie a la madurez, puede llevarnos a prepararnos a cómo poder ser maduros. Pero la madurez, la parte de nuestro sacerdocio, es algo completamente individual. Dijimos que en esta característica ya no cabe el individualismo en el aspecto de que soy lo más importante en la iglesia. Soy lo más importante en la iglesia. No somos lo más importante en la iglesia. El egoísmo y la exclusividad en el cuerpo de Cristo, ya no más. Solo los levitas podían, eran exclusivamente la tribu escogida por Dios para ministrar las cosas espirituales. Hoy no.
La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes y tenemos la misma oportunidad hoy en día de alabar, de entrar a la presencia del Señor. Ya no existe eso. Ya no hay exclusividad en el cuerpo de Cristo. Hay inclusividad, que es una cosa completamente diferente. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque todos somos diferentes. Tenemos capacidades diferentes. Tenemos dones diferentes. Los dones es algo espectacular, cómo el asunto de los dones es tan perfecto para ilustrar lo que estamos haciendo. ¿Qué es un don? ¿Recuerdan? Es algo que Dios me dio a mí, ¿para quién? Para exaltarme a mí. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que el don que yo tengo en ningún momento es un beneficio para mí. De ahí el problema, cuando yo como cristiano no sé cuál es mi don. Y ha sido siempre una pregunta que muchas veces hago en las iglesias. Y la quiero hacer hoy acá. Hermano, ¿cómo es posible que después de 3, 4, 5, 20 años de creyente, a la pregunta de cuál es su don, tengamos tantas dudas? Hablo con creyentes de muchos años. Y cuando hablamos de los dones le pregunto, dígame, ¿cuál es su don? Y yo creo, pienso, tal vez. El problema es que esa indecisión suya afecta a la iglesia. Hermano, le pregunto, ¿usted sabe cuál es su don en esta mañana? ¿Usted podría decirme a mí con claridad absoluta, como si le preguntara cuál es su nombre? ¿Usted respondería con la misma seguridad, este es mi don? ¿Qué escribió Pablo? No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque un objetivo de Satanás es que la iglesia ignore el don que cada uno de nosotros tiene, porque eso no va, cuando nosotros no aplicamos, no ponemos nuestro don, no conozco, atenta con la unidad del cuerpo de Cristo, porque esperamos que los otros hagan lo que a mí me corresponde hacer. Muchas veces pasa esto, y los conflictos vienen porque estoy esperando que las otras personas hagan lo que a mí me toca hacer. Y Pablo dice, no ignoren los dones espirituales. ¿Sabe cómo viene un don, hermano? ¿Sabe cómo obtenemos un don? ¿Sabe cómo lo obtenemos? ¿Cómo obtenemos un don? A mí me pasó un 15 de octubre de 1986 cuando me reconocí como la basura más grande que sigo siendo. Pero ese día el Señor vino a mí. Y junto con Él vino el Espíritu Santo. Y junto con su Espíritu Santo Él me dio un don. Y cada uno de nosotros tiene ese don, que no es un talento, es un don. Son dos cosas completamente diferentes. Así que tenemos un problema. Hay mucho creyente que tiene el Espíritu Santo, pero no sabe cuál es su don. Y cuando esto pasa, ese problema que usted piensa que es solo suyo, no contribuye a la unidad del cuerpo de Cristo. Le vuelvo a preguntar, ¿sabe cuál es su don, hermano? ¿Sabe cuál es su don? Una de las cosas maravillosas que tenemos hoy en día, hermano, es que ahora podemos servir juntos. Podemos servir juntos, esto es maravilloso. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cuál es la persona más importante en la iglesia? ¿Quién es? Cristo. Cristo es la persona más importante. Él es la persona más importante. Venimos a alabar, me encantó los himnos, ¿no? ¿A quién alabamos? ¿A quién exaltamos hoy? Al Señor, a Cristo. Él fue el que murió por mí en la cruz. Él fue el que me redimió. ¿Saben uno de los problemas que nosotros tenemos hoy en día, hermano, de las iglesias y los cristianos hoy en día? Que no hemos llegado a entender realmente quién es Cristo. Y para nosotros Cristo es nuestro Salvador nada más. Pero realmente Cristo es más que nuestro Salvador. Todavía es más que nuestro Salvador. Esa es llamémoslo así, una de las grandes obras que el Señor hizo. Pero el problema nuestro es que todavía hasta el día de hoy no hemos conocido quién es Cristo. Y estamos ignorando no solamente el don, sino que ignoramos quién es la piedra y a quién le estamos sirviendo. Ese es uno de los graves problemas, que ignoramos a quién le estamos sirviendo. Le estamos sirviendo al creador del universo, al que sostiene el universo en sus manos, al que hace posible que usted y yo entremos a la presencia del Señor, al que rescató, redimió, limpió, cambió mi vida, le dio un nuevo propósito a mi vida, me dio un ministerio, me dio la oportunidad de servirle a Él. Hermano,
Yo llegué a 6º grado de la escuela, 6º. Y no me pregunten cómo, pero llegué, 6º grado de la escuela. La pobreza extrema en que me desarrollé me impidió seguir más, pero 6º grado de la escuela. Y hoy estoy acá. ¿Sabe quién hace posible eso? El Señor. Trabajamos con niños en riesgo social, como los que ustedes trabajan, amo trabajar con esos niños. Les decimos lo que Cristo puede hacer en la vida de cada uno de esos niños. Hermano, Cristo es más que nuestro Salvador. Él es la piedra angular donde se sostiene absolutamente todo. ¿Saben por qué hay ministerios, iglesias que fracasan y vidas espirituales que fracasan? ¿Saben por qué? Porque no están edificadas en la piedra que es Cristo. No está edificada ahí. Está edificada en una denominación, en la historia de un hombre, en cualquier otra cosa, pero no descansa en la piedra angular que es Cristo. Cuando nosotros edificamos en la piedra angular que es Cristo, no significa que no tengamos problemas. ¿Significa que el edificio se puede mover? Por supuesto que sí, pero va a permanecer. Va a estar. Es como un matrimonio. ¿Qué matrimonio no tiene problemas? Absolutamente todos. Una vez escuché a un hombre decir, hermano, verás que yo no sé, pero ¿será que somos extraños, que en mi matrimonio no tenemos problemas? Y le digo, no, extraño, no, hipócrita, tal vez es otra cosa completamente diferente. No es así. Claro que vamos a tener problemas. Pero cuando la iglesia, el matrimonio, una relación, una comunidad, una unión está basada en la piedra angular, la piedra más importante que es Cristo, hermano, problemas van a haber, sí. Pero ¿recuerdan en dónde construyó el hombre inteligente, el hombre sabio? Sobre la roca. ¿Y qué pasó? Vinieron tempestades, vientos, vino momentos difíciles. Pero ¿qué pasó con la casa? ¿No cayó? Ahí está, ahí permaneció. ¿Saben? He llegado a entender que la permanencia en las cosas del Señor no es por experiencia, es por obediencia a la palabra del Señor. Yo no estoy aquí, ni el pastor, ni Ervin, ni los líderes de esa iglesia están aquí por su experiencia. Salmo 119, 100, más que los viejos he entendido, porque he guardado tu ley. La madurez no viene por la experiencia, sino por la obediencia a la palabra de Dios. Y la obediencia no es cuestión de edad. Desde los niños hasta el más viejo que está aquí, sin alusiones personales, tenemos la oportunidad de ser obedientes a la palabra de Dios. Hermanos, Él es la cabeza del cuerpo, Él es el más importante, en su nombre nos reunimos y podemos mantenernos unidos y tener esa comunidad porque Él es la piedra, el que no va a fallar, el que no va a hacer las cosas mal, nunca. Él es la piedra. Y por último, tenemos una misma nacionalidad. Vivimos en un mundo en donde tu valor se mide por tu nacionalidad, tu posición social o hasta tu color de piel. ¿Es así o no es así? Y nosotros estamos metidos en eso, porque muchos creyentes y muchos de nosotros menospreciamos a las personas por su nacionalidad, por dónde vienen, por su color de piel. El mundo ha puesto el valor de la vida en estas cosas. ¿De dónde sos? ¿De qué país sos? ¿De dónde venís? Y el mundo ha enlistado, ha puesto a vidas por las cuales el Señor murió de la misma forma, la hemos puesto en su valor económico, su posición social, su nacionalidad, su color de piel. Y cuando este problema entra en la iglesia, marca una desunidad enorme en la iglesia. ¿Recuerdan lo que el Señor les decía? Ustedes entra a alguien con anillo de oro, bien vestido, ¿y dónde lo ponen? Al frente lo ponen. Pero entra el pastor Walter ahí, pastor chino, ¿y dónde lo mandan? Atrás. Dice así, y así hacéis al frente al pobre. Esto no es un problema de la iglesia de antes, es un problema de la iglesia de hoy. Que la gente vale por su posición económica. Hay personas en las iglesias que son intocables por su posición económica, por su posición social. Son intocables en las iglesias. Y cuando nosotros dentro de la iglesia tenemos esas preferencias, ¿saben? Yo les digo una cosa, Ervin toca muy bien.
pero predicad mejor. Y eso es lo que a mí me importa. Eso es lo que a mí me interesa. A mí lo que me interesa no es venir a escuchar a Edwin hacer llorar esa guitarra eléctrica, ¿verdad? Sino que él me haga llorar con la enseñanza que él da, me desafíe, me haga incomodarme muchas veces. No es por lo que somos, por nuestra experiencia o por nuestros talentos. La unidad no viene por eso. Muchas veces, hermano, ponemos a las personas precisamente por sus talentos, por lo que son. El músico tiene que estar en la música. ¿Y por qué? Yo les vuelvo a decir, hermano, no se cansen de dar gracias a Dios por los predicadores que ustedes tienen en estas iglesias. No se cansen de dar gracias a Dios y valoren eso. Valórenlo mucho y ténganlos en alta estima porque está escaso. A veces hablo con pastores y siempre le pregunto cuando me invitan, pastor, bueno, ¿qué quiere que predique? ¿Verdad? Siempre hago esa pregunta. Pero me llama mucha la atención porque hablábamos, pastor, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está la iglesia? Hermano, tenemos problemas, hermanos están llenos, situaciones difíciles, esto, lo otro, que aquí y allá, problemas, y le digo, bueno, hermano, ¿de qué quiere que predique el domingo? De la ofrenda, hermano. No entendemos. Ese no es el problema. Cuando en esta iglesia se recoge poca ofrenda, hoy Alonso decía, evidentemente, hablaba acerca de dar el dinero de la casa, obviamente que nunca lo vamos a hacer, pero el problema de no ofrendar no es un problema económico, es un problema espiritual. No es un problema económico. Entienda esto, no es un problema económico, es un problema espiritual. Yo no tengo que enseñarle a la gente cómo ofrendarle, tengo que enseñar a la gente a amar a Dios. Y cuando nosotros enseñamos a las personas a amar a Dios, ¿saben lo que van a hacer? Listo, punto. El problema nuestro es que hemos encasillado, amado hermano, a las personas por su color de piel, por su nacionalidad, por su posición social. Entonces, estas cosas han llegado a ocupar lo más importante en la iglesia. Cuando lo más importante no tiene que ser absolutamente nada de esto. No tiene que ser absolutamente nada de esto. Tiene que ser con su vida espiritual, con su vida personal. Hoy somos y tenemos la misma nacionalidad. ¿Saben? Hoy en día esto es un conflicto grande. Hace poco mataron a un joven estadounidense, ¿recuerdan? Muchas cosas hablaba, que estoy completamente de acuerdo en muchas cosas, pero había algo que yo decía, ¿cómo encaja esto? ¿Cómo encaja cuando yo le digo a una persona que tu color de piel no te hace bienvenido a tu nacionalidad, tu posición social no te hace ser bienvenido a mi país? ¿Cómo encaja eso? ¿Cómo encajamos eso en el cielo? La Biblia dice, y vi hombres grandes y pequeños de todas las nacionalidades alabando al Señor. Ya no cabe, amado hermano, en el cuerpo de Cristo ahora somos linaje escogido. Dios me hizo un ciudadano del cielo, no porque yo fuera importante, sino porque Él me amó. Qué maravilloso. Cuando nos amemos, como Cristo nos dijo que nos amáramos, color de piel, nacionalidad, posición social, nunca será. La primera vez que yo asistí a una iglesia evangélica, me tocó ir en el culto donde no tuve que nunca ir. Y fue en el culto en donde iba la gente de plata. Ver a la gente pobre en un lado de las sillas y a la gente de dinero de otro lado de las sillas. Y yo dije, ¿pero cómo es esto? ¿Saben, amado hermano? Ahora, dentro de las cosas que nos unen, somos ciudadanos del mismo país. Aquí no hay norteamericanos, no hay nicaragüenses, no hay kenianos, no hay ticos, somos de una misma nacionalidad. ¿Y por qué? Por eso, porque Él me amó. La unidad del cuerpo de Cristo es lo más importante. No existe nada más importante que eso. Nada, absolutamente nada. Póngalo lo que usted quiera, pero no existe nada más importante, mi amado hermano, que la unidad del cuerpo de Cristo. Preocupémonos los unos por los otros. Amemos los unos a los otros.
Esta es la marca más evidente de alguien nacido de nuevo. Si me amáis, guardad los mandamientos del Señor, y en esto vamos a mostrar que somos del Señor si nos amamos los unos a los otros.